Te pedimos, Señor, que tomes tú el control de cada uno de nosotros, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya, Padre. Que tú desciendas, Señor, y uses el vaso que tienes preparado, Señor, para hablarnos. Y permite, Señor, que podamos vivir tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Recibe la honra y la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a decirle al Señor: bendito sea el Señor, Dios poderoso. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Señor, te entronamos. Proclamamos que eres Rey, Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor.
Vamos a entonar una alabanza más y luego va a haber lugar. Dice, qué bueno es poder descansar en tus hombros, Señor. Sin tu amor, ¿qué sería? Poder descansar en tus ojos.
Señor. Gloria a ti. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Gloria al Señor. Aquí hay una cédula, es de oración. Le voy a dar lectura, dice: Dios les bendiga. Pido sus oraciones por consuelo para la familia Briones de Ramos Arizpe por la pérdida de la niña Melanie Cristel, hermana Ana Rentería. Es una oración para que Dios fortalezca a la familia Briones. No hay cédulas para acción de gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Voy a pedir a mi hermano Juan Álvarez si puede pasar para orar por fortaleza para esta familia. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Yo creo que están pasando esta familia por un fuerte decaimiento, ya que es difícil perder un miembro de la familia. Pero si pedimos al Señor que les dé consuelo, que les dé paz, yo creo que va a ser de bastante ayuda. Oremos juntos. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de usted, Señor, de su gracia y de su misericordia, para rogarle por cada uno de los integrantes de la familia Briones. Señor, yo le ruego que permita que ellos puedan entender que ahora esta pequeña está en sus brazos, Señor, donde no cae nunca ni resbala jamás, donde no tiene frío ni hambre, ni el enemigo le puede tentar nunca más. Padre, yo ruego que permita que sus corazones sean fortalecidos, Señor, que ellos puedan entender esto y recibirlo en el nombre bendito de Jesucristo. Padre, por cada uno de aquellos que se sienten lastimados o dolidos por esa pérdida, Señor, yo ruego que sean fortalecidos una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar una alabanza más y así damos lugar a la palabra. Digno eres de gloria y alabanza. Y
Bendito sea el nombre del Señor. Soy tu hijo y estoy feliz de serlo. Y no hay nadie como nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Estamos contentos de estar aquí en esta tarde. Le hemos alabado por la mañana y le estamos alabando por la tarde también. Gloria al Señor. Los invito a abrir la palabra para dar inicio a la segunda parte del servicio y tomar allí del libro del Apocalipsis. Es un pensamiento pequeño y es distinto a lo que habitualmente hemos escuchado de esta lectura que vamos a tomar. Es en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor. Y así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, precioso Señor Jesucristo, en esta tarde le damos muchas gracias porque nos permite estar en este lugar, Señor, venciendo, Señor, toda prueba en el camino. Aquí estamos, Padre Celestial, parándonos al lado de Jesús. Y ahora, después de haberle adorado, Señor, le pedimos que usted nos bendiga con su Santo Espíritu, permitiéndonos un servicio libre, Señor, ligero, Padre, que podamos nosotros entender su palabra, el consejo que usted quiere darnos el día de hoy, y que podamos salir de este lugar bendecidos en nuestras almas, Señor, Padre Celestial, y meditando en su bendita palabra y rodeados por su presencia, Padre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Dios le bendiga. Escuchaba la petición de mi hermano Pedrito. ¿Es una sobrina o es una nieta del hermano Pedrito? Nieta del hermano, bisnieta, ¿está? Chiquita, muy chiquita. ¿Cuántos? 5 años. Bueno, pues yo soy muy malo para las caras. Probablemente sí la hayamos visto cuando hemos ido a Ramos, pero pues es algo muy duro, ¿verdad? El Señor conoce todas las cosas y que Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Pedrito. Realmente guardamos un aprecio muy especial por él. Siempre hemos dado testimonio de ello, ¿verdad? Que este ancianito nos visitaba a nosotros cuando estábamos alejados del Señor. Más o menos cada 6 meses iba a la casa de mis padres. Hacía cultos, aunque estuviéramos nada más nosotros, iba mi abuelita y nosotros. Y nosotros estábamos fríos en esos momentos. Yo al menos particularmente estaba muy frío, pero como quiera se mantenía allí en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la casa. Y pocos hermanos hacían eso. A lo mejor pocos hacemos eso. Que alguien esté alejado y que alguien en su corazón reciba esa carga, ¿verdad? Como la que recibió el hermano Pedro por nosotros, de venir de allá de Ramos Arizpe hasta acá. De hecho hay un testimonio muy bonito porque él siempre lo traía un hermanito, el hermano Javier. Y hubo un tiempo en el que el hermano Javier no pudo traerlo en su camioneta. Y él, siendo ya anciano, ya sentía mucho la carga por la familia de mi papá, ¿verdad? Que es a quien él conocía, por la familia del hermano Rentería. Y dice que ya no podía soportar eso que él tenía en su corazón, y le dijo a su esposa, a la hermana Chacha: ¿sabes qué? Vamos a Monterrey a visitar a nuestros hermanos, pero no está Javier que nos lleve, no, vámonos, el Señor nos va a decir cómo llegar. Entonces ellos no sabían cómo llegar. Tomaban un autobús de Ramos Arizpe a Monterrey, se pararon en la central, salieron de la central, vieron pasar muchos camiones, no sabían ni cuál camión tomar. Entonces simplemente le hicieron una parada a uno, y era el 129, ahí pasaba por la central, ese va para la casa, pero es una distancia larguísima. Y los hermanos lo tomaron, dieron una vuelta al centro y iban para Apodaca, pero no sabían ni para dónde iban, ni cómo estaban, el nombre de la cuadra, la colonia, nada sabían. Llegó el momento en el que el hermano Pedrito le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Ya nos alejamos bastante,
Y estoy viendo que de este lado contrario de la calle está pasando el mismo camión. Vamos a bajarnos, tomamos ese camión, nos regresamos para la central y el Señor conoce que quisimos venir a visitar a nuestros hermanos. Se bajaron del camión, cruzaron la calle y empezaron a conocer. Era la cuadra donde vivíamos. Caminaron para acá, dieron a la casa, hicieron culto y los invitaron a la reunión del 2004 que iba a haber aquí en este lugar. Mi papá ya estaba operado, estaba pasando por muchas pruebas, nosotros alejados, y nuestro hermano Pedrito llevó esa gran bendición a nuestro hogar. Y nosotros estamos aquí en este lugar. Entonces amamos a nuestro hermano Pedro y sentimos mucho en nuestro corazón lo que esté pasando. Uno tiene fe y sabe dónde está la niña. Siempre suceden como quiera cosas en nuestro corazón. No dejamos de ser algo sentimentales. Pero que el Señor bendiga a la familia de mi hermano Pedro. Es él un gran varón de Dios, un varón de mucha fe, de muchos sueños, de mucha oración. A veces vamos y nos dicen, no, pues ha estado tirado todo el día en la iglesia. Él va y se acuesta en la misión y ahí se queda orando, le amanece. Y el Señor le muestra cosas como la que aquella vez ve al hermano Rentería. Y solito el Señor lo fue guiando. Y él ya pensaba regresarse y no, ahí estaba en la casa. Y nos llevó esa bendición. Pasaron 2 años y medio en que yo viniera a este lugar. Los primeros que vinieron fueron mis padres. Y el hermano Pedrito tuvo mucho que ver en ello. Fue el vaso que el Señor utilizó. Entonces amamos a nuestro hermano Pedro. Nos duele en nuestro corazón lo que escuchamos. Y oramos que el Señor fortalezca a todos los miembros de ahí, de ese hogar. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, acabamos de entonar, de leer esta escritura y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y quisiera dirigir este pensamiento a lo mejor por algo que hemos nosotros ya leído muchas veces esta escritura. El hermano la menciona pues obviamente en el libro de los sellos, en Apocalipsis capítulo 5, lo que va antes de la predicación de los sellos, y sabemos lo que representa esta adoración. Aún hay un canto que se canta en las iglesias del mensaje, que habla sobre esto, ¿verdad? Tiempo de adoración se llama. Y cómo el Señor nos dice a nosotros que estamos viviendo en ese tiempo. El Señor estaba buscando adoradores. Amén. Y cuando esta escena se desarrolla después de que el Cordero abre los sellos. Y cuando abre los sellos, lo que estaba escrito es revelado. Algo de eso nos decía el hermano en la reunión, el hermano Tito. Cuando abre los sellos, lo importante no es el sello que quita, sino lo que está descubriendo, que estaba oculto, pero que es revelado. Era un misterio, es una revelación. Y esa revelación va dirigida a la novia, porque es un asunto de amor. Es una carta de amor para la novia del Señor Jesucristo. Después de que sucede eso, de que se abren los sellos, viene un tiempo de adoración. Porque el redimido, Juan, tipo de la novia, estaba llorando antes de que el libro fuera abierto. Juan es tipo de la novia, Juan es tipo de nosotros. Estábamos llorando porque ese libro contenía muchas cosas. Era el abstracto del título de nuestra propiedad. Era nuestro acceso a la vida eterna. Eran nuestros nombres escritos con sangre del Cordero antes de la fundación del mundo. Y mientras ese libro estuviera sellado y cerrado, todavía no teníamos acceso a ello, ni sabíamos lo que decía dentro. Podíamos pensar, podíamos suponer, pero ni sabíamos lo que decía dentro. Pero cuando el Cordero abre un sello y abre otro sello y abre otro sello hasta el 7º sello, nosotros encontramos ahí una revelación que nos da una bendita seguridad eterna. Amén. Y cuando Juan vio eso, Juan captó esa revelación. Cuando Juan vio eso, empezó él a adorar. Y los 4 seres vivientes empezaron a adorar. Y los 24 ancianos empezaron a adorar. Y una multitud de redimidos empezamos a adorar. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Esto no va a suceder cuando nos vayamos allá.
Allá también vamos a seguir adorando, pero ese es el tiempo de adoración de ahora, hermanos. Porque el libro ya ha sido abierto. Amén. Los sellos no se revelaron, no se abrieron en el 63. Usted sabe que el Cordero es el que abre los sellos. Y el Cordero los abrió allí en el libro de Mateo, cuando estaba predicando sobre los sellos. Amén. Pero fue todavía parcialmente escondido hasta que en los días de las bodas del séptimo ángel todo misterio sería consumado. Y ese es el tiempo que nos tocó vivir. Pero quisiera hacer un énfasis y no desviarme, sino comentar un aspecto de esta escritura que acabamos de leer. Digno eres. Y quisiera centrar este consejo de la predicación, esta plática de este día sobre estas dos palabras. Digno eres. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Usted sabe que esta cena empieza cuando está nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, en un trono alto y sublime, y en su diestra, que es su poder, que es su autoridad, hay un libro cerrado. Y se escucha un ángel que pregona a gran voz y dice: ¿quién es digno de abrir, de tomar el libro y de desatar sus 7 sellos? Y cuando dice eso, ¿quién es digno? Usted sabe, no hubo nadie digno que se encontrara. Y ese es el pensamiento que queremos tomar. No hubo nadie digno de ni siquiera ver el libro. Pero aquí en esta cena que nosotros estamos viendo, dicen que hubo uno digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y ese quien fue, el Cordero como inmolado. Ese quien fue nuestro Señor Jesucristo. Hubo una ocasión en que en los cielos se buscó a un ser que fuera digno. ¿Digno para qué? Para un oficio, para una misión, para una obra. Amén. Y empezaron, usted sabe, en esta escena, a buscar a alguien que reuniera con esos requisitos. Amén. Ahí estábamos nosotros, juntamente con Juan, como los redimidos, sabiendo, amén, que hay cosas que nos impedían ser considerados dignos. Amén. Nosotros sabemos que con toda nuestra elocuencia, que con todo nuestro caminar en el Evangelio, que con la fe que tenemos aún, cuando nos enfrentábamos en esta escena, cuando se escuchó un ángel que dijo: ¿quién es digno? Nosotros primeramente pudimos reconocer: Señor, yo no soy digno. Eso parte de un reconocimiento del creyente: Señor, yo no soy digno. Y a lo mejor si nosotros hiciéramos un ejercicio aquí en la iglesia y dijéramos: ¿quién es digno de haber recibido la salvación? ¿Quién es digno de que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de Israel, diera su vida por usted? Amén. Gloria al Señor. Bendita sea la gracia, dice la alabanza. Porque no somos dignos de que Él haya muerto por nosotros. Pero Él hizo a un lado nuestras obras, aquellas que a veces le damos mucha importancia y que queremos imponer sobre los demás. Él hizo a un lado nuestras obras y vio lo que Él había sembrado en nuestro corazón. Él nos consideró dignos aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si nosotros viéramos nuestra vida, nuestro testimonio, amén. Muchas veces se nos ha dicho: hermano, usted es un varón de Dios, un santo. Y luego dice: pregúntele a mi esposa, porque ella me conoce. Siempre se nos ha dicho eso, ¿verdad? Aún el hermano Castañeda, cuando estaba aquí, creo haber escuchado así, porque estaba de mandadero allá abajo. Creo haber escuchado así cuando habló de Esteban, de cómo dirigía. Dijo: y se ve que es así, pero le voy a preguntar a su esposa. Creo que así dijo el hermano Castañeda. No escuchó a Esteban eso. Amén. Pero sí, fíjese, dice, estaba leyendo ahí algunas cositas con respecto a esto. Y hubo un hermano en la antigüedad, un varón de Dios, al cual se le preguntó, se apellidaba Whitefield o algo así.
Whitefield, creo que lo menciona el hermano Branham, se le preguntó: oiga, ¿usted conoce a tal hermano? ¿Qué me puede decir de él? Y él dijo: no sé, yo nunca he vivido con él. Y la persona que le preguntó dijo: tiene razón, porque a veces manifestamos solamente algo de apariencia, pero no conocemos realmente cómo son las personas. Amén. Y así dijo este hermano: no sé, no te pudiera decir cómo es, porque yo no he vivido con él. Amén. Entonces, mire, vamos a tomar aquí alguna lectura. Vamos al libro de San Juan. Porque ¿quién sí fue digno? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos aquí al libro de San Juan. Quizá estemos unos 20 o 30 minutos comentando esto, mi hermano. Capítulo 7. San Juan capítulo 7 es después de que Pedro dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Después de esto dice San Juan capítulo 7: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Fíjese, al maestro, al único que es digno, procuraban matarle. Sabemos que tuvo que ser así, porque era necesario que así fuera. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Qué difícil, hermano. Qué difícil que los hermanos de Jesús, los hijos de José y de María, porque María no se quedó virgen para siempre, se unió con José y siguió teniendo más hijos. Y Jesús en la carne tuvo hermanos. Amén. Y él dio testimonio luego: mi padre y mis hermanos son los que están aquí. Pero en la carne él tuvo hermanos. María siguió teniendo hijos. La Iglesia Católica lo rechaza, la Biblia lo confirma. La Biblia dice la verdad: todo hombre sea mentiroso. Y los hermanos vieron que Jesús hacía milagros, los hermanos en la carne. Y usted sabe, el celo, la envidia, amén, la sombra, el humo en el ministerio de aquel. Como nos pone el ejemplo el hermano Branham, de que cuando alguien lleva el balón, los demás tienen que protegerlo y cubrirlo, porque somos del mismo equipo. Pero los hermanos en la carne lo estaban injuriando. No eran judíos, no eran fariseos, no eran saduceos, no eran escribas, no eran de Herodes, políticos herodianos. No, eran los que vivían en su misma casa. Y le decían: tú estás haciendo milagros aquí en Galilea, ve allá a Judea, que te vean, no hagan nada oculto. Si quieres darte a conocer, no lo hagas en secreto, date a conocer al mundo. Y luego dice aquí San Juan: porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora yo le pregunto: ¿Jesús tenía buen testimonio para con sus hermanos en la carne o mal testimonio para con sus hermanos en la carne? Buen testimonio. Buen testimonio. Jesús no había hecho nada malo, pero aún así sus hermanos le injuriaban. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Cada uno de nosotros debemos de tener cuidado. Y los niños lo cantan de Manuel Bonilla: cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar. Dice: porque Dios arriba está, pero aquí está Dios, hermano, y todo lo está sabiendo. Cuidado mis pensamientos, que no sean tan ligeros, porque no sabemos, dice la palabra, que algunos sin saber hospedaron ángeles. Amén. Y los hermanos de Jesús no tenían ninguna cosa a que agarrarse para hablar mal en contra de Jesús. Pero se dejaron seducir
por el espíritu contrario. ¿Por qué? Porque les faltaba caminar. No eran hijos del diablo, eran hijos de Dios. Pero eran niños espirituales, con iras, con contiendas, con envidias. Hablando en contra del maestro de maestros, del rey de reyes. Amén. Estos hermanos de Jesús, para tener vida eterna, necesitaban creer el ministerio de Jesucristo. Necesitaban honrarle y darle gloria. Arrodillarse y humillarse ante Él. No hablar en contra de Él. Amén. Ellos no le consideraron digno al maestro, ni su ministerio. Dice el hermano Branham: si usted no honra a un hombre, honre el ministerio que tiene ese hombre. Respete el ministerio del hombre. Si usted no quiere respetar al hombre, respete al ministerio del hombre. Y aún después lo hizo más grande. Y dijo el hermano Branham una anécdota que a mí se me quedó muy grabada en mi corazón. Una vez se paró en el púlpito y dijo: miren, hermanos, yo sé que ustedes me aman. Yo sé que ustedes quieren lo mejor para mí. Pero allí están mis hijos. Dijo: si ustedes quieren hacerme un bien a mí, háganselo a mis hijos. Así dijo el hermano Branham. Vamos a decirlo así: no hablen mal de ellos, no los ofendan, procúrenlos. Amén. Podríamos nosotros decir lo mismo en este día. Vamos a decirlo así para hacerlo más claro y aterrizarlo en esta iglesia. Hablando de mí, digámoslo así: hermano, yo soy David y yo sé que ustedes me aman. Yo sé que tengo un buen testimonio para con ustedes. Y yo sé que ustedes quisieran hacer algo para que yo estuviera feliz y contento. Ahí están mis padres y allí está mi esposa. Háganle a ellos el bien y me lo están haciendo a mí. Amén. Aquí está nuestro pastor, nuestro hermano Pablo. Y él pudiera decir la misma cosa. Él pudiera decir: hermanos, yo me siento muy amado por ustedes. Yo sé que ustedes me honran. Yo sé que ustedes hablan bien de mí. Yo sé que oran por mí. Pero ahí están mis hijos. A lo mejor ustedes quieren hacerme algo bien a mí. Háganselo entre ustedes. Y me están bendiciendo a mí. Y el Señor de la gloria dice exactamente la misma cosa. Yo sé que ustedes me honran, me alaban, me bendicen. Están aquí porque me aman. El Señor Jesucristo pudiera estarnos diciéndolo eso. ¿Quieren hacer algo por mí? Ahí está su hermano, ahí está su hermana. Ayúdenle entre ustedes, apóyense. Amén. No considere indigno a alguien porque a lo mejor está equivocado, como los hermanos de Jesús. ¿Por qué no te vas a Judea y haces milagros y que todos te vean? Dice: porque ni aún sus mismos hermanos creían. Y Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto. A los espíritus que estaban ahí en sus hermanos les estaba hablando. Vuestro tiempo siempre está presto. Le estaban tentando al maestro. Él ya había pasado por San Lucas 4, por Mateo 4. Él ya había estado allá y había recibido un asalto del enemigo. Amén. Apretándolo en su carne porque tenía hambre después de 40 días y 40 noches de ayuno. Se le presentó Satanás, usted sabe, empezó ahí en su pensamiento a decirle: pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces vino el segundo asalto a lo de más adentro, a la fama, a la vanagloria. Porque él fue tentado como nosotros para entendernos. Y vino Satanás y le dijo: mira todos estos reinos, y lo llevó a un monte alto. Mira todos estos reinos, dice el hermano Branham, y le mostró Babilonia, y le mostró España, y le mostró Alemania, y le mostró Rusia, y le mostró Roma. Todos estos reinos son míos, le dijo Satanás. Yo te los doy a ti si postrado me adoras. Él pudo haber dicho que sí, si hubiera querido fama, si hubiera querido poder. Pero dice el hermano Hugo: yo no quiero ninguna cosa buena si no viene de mi Señor Jesucristo. Amén.
Todo mi gozo viene del Señor. Y Jesús respondió de esa manera al segundo asalto del enemigo. Y le dijo, no, dice la palabra, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Para empezar, Jesús ya sabía, Él tenía conocimiento de todas las cosas y Él ya sabía que todo esto le pertenece a Él. Y se lo ha dado a su novia, a su amada. Y si me pidiera la mitad de mi reino, dijo. Y luego dijo, ven y siéntate conmigo en mi trono. El Señor ya sabía que eso le pertenecía. Y cuando vino a ser tentado por sus hermanos, Jesús le dijo, miren, vuestro tiempo siempre está presto, pero yo tengo que esperar el momento preciso. Cuando Dios me indique, yo voy. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dice en versículo 9, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea Jesús. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta. ¿Qué es? Sus hermanos congregándose. Con todo y esa tibieza en su corazón. Amén. Una religiosidad. Como quiera voy al culto y voy a festejar en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, porque la ley de Moisés dice que yo tengo que estar allí. Pero estás hablando mal de tu hermano. Pero como quiera aquí está. Amén. Bendito sea el Señor que cumple su propósito en nosotros. Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén. Esto sucede después de que todos están mirando hacia el cielo y ven como Jesús asciende y se esconde en una nube. Y el ángel les dice, varones, ¿por qué ven hacia arriba? Este mismo Jesús, como fue tomado, volverá a venir. Versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. Estaban esperando una promesa, hermano, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y luego dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí estaban ellos, hermano. Amén. El Señor no los echó fuera. El Señor tuvo misericordia de ellos. Aún y aunque eran niños espirituales y contendían entre ellos y hablaban en contra del ministerio de Jesús, aún con todo y eso el Señor tuvo paciencia. Tuvo paciencia para con ellos, para traerlos, prolongó sus misericordias, como con todos nosotros, hermano. Como con todos nosotros, el Señor ha prolongado su misericordia. Amén. Como el hermano Branham en el mensaje de la estatura de un varón perfecto dice, 40 años llevo predicándole al tabernáculo Branham y todavía hay hermanas que se cortan el pelo. Dice, 40 años llevo predicándole al tabernáculo Branham y todavía hay hermanas que se cortan el pelo. ¿Y de qué está hablando el hermano Branham? De paciencia, en la estatura de un varón perfecto. Y luego dice, el ministerio debe tener paciencia para con esas hermanitas que están cortando el pelo todavía. Después de que el profeta, no yo, hermanos, el profeta por 40 años les había predicado lo mismo y lo mismo y lo mismo. Aún allí en la iglesia había hermanas que se seguían cortando el cabello. Y a ese cortar el cabello póngale lo que usted quiera, que ya sabe que el mensaje tuvo que haber sacado de nosotros desde hace mucho. Amén. Pero dice, el Señor, háblanos de paciencia y ayúdanos a vivirla. Amén. Gloria al Señor. Como cada uno de nosotros, no solamente el ministerio, debe tener paciencia para con los demás. A veces juzgamos a la ligera. Y si fuera así, la iglesia ya estuviera vacía, hermano. Pero como el Señor nos ha soportado tanto, hermano. A nosotros, hermano, aún ahorita, debiendo ser ya maestros, todavía tenemos colita que nos pisen.
Antes era una colota, hermano. Ahorita todavía seguimos con una colita pequeña que en cualquier momento nos la pueden pisar. ¿Y por qué seguimos caminando? Porque nuestro Señor tiene paciencia para con nosotros. Porque el ministerio tiene paciencia para con nosotros. Amén. Si se aplicara la ley, ¿quién tocaría, hermano? ¿Quién predicaría, hermano? ¿Quién fuera miembro de iglesia cumpliendo todos sus requisitos? ¿Quién tendría voz y voto en esta congregación? Pero tenemos a uno que fue digno. ¿Por qué? Porque derramó su sangre para llamarnos a nosotros a una reconciliación con Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mire acá en 1 Samuel. Capítulo 17. Estaba David, había ido al campamento donde estaba la guerra entre los filisteos y los israelitas. Isaí, su padre, un anciano, le dijo: ve y ve cómo están tus 3 hermanos mayores. Llévales queso al capitán de miles y lléveles a ellos estos alimentos y tráeme prendas para yo asegurarme que están vivos y que están bien. Tráeme prendas de ellos. Y cuando fue para allá, usted sabe, empezó a escuchar a un paladín de los filisteos, a un espíritu soberbio, a un fanfarrón, a alguien que quería tener una apariencia más grande de la que le correspondía, a hablar así grandes palabras y llenarse su boca de satisfacción por su buen testimonio, por su buen entrenamiento para la guerra. Un filisteo incircunciso que a veces quiere venir a influir en los verdaderos hijos de Dios. No solamente allá, hermanos, a veces viene y se penetra en el campamento de los israelitas. Y empezó a hablar esas grandes palabras: yo soy un gran guerrero. Cualquiera que pelee contra mí, usted sabe cómo es ese espíritu. Y David lo escuchó. Y cuando estaba escuchando estas palabras, le preguntó a los que estaban ahí cerquita: ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que ha dicho el rey Saúl con respecto a esto? Y le dijeron: aquel que lo venciere, el rey le dará riquezas, le dará a su hija y lo tendrá acá en este lugar. Y David empezó a escuchar esas palabras y decir: pero ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a decir esas palabras delante del ejército del Dios vivo? Y cuando estaba él por empezar sus testimonios de cómo venció al león, de cómo venció al oso, vino uno de sus hermanos. Capítulo 17, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Cuál era el principio de David? Era un principio correcto. ¿Qué es lo que estaba haciendo de malo? Nada. Amén. Pero ahí había alguien que lo conocía, alguien que vivía en su casa, alguien que tenía el mismo padre, alguien que le tenía envidia. Y David solamente tenía la pelota y le correspondía llegar y anotar. No tenía por qué recibir una zancadilla de su hermano. Estaban peleando con el mismo objetivo: tendrían que destruir al enemigo. Y el enemigo se llamaba Goliat. No se llamaba ministerio, no se llamaba música, no se llamaba hermanos. No, el enemigo se sigue llamando Goliat. Amén. Pero alguien que lo conocía, alguien que vivía con él, alguien que podía dar buen testimonio de David, alguien que podía decir: yo conozco a este joven, es mi hermano, todos los días saca las ovejas en el desierto. ¿Cómo le hará para encontrar pastos verdes? Porque así dice: en el desierto. Las pocas ovejas en el desierto, las pocas ovejas de mi padre. Debería de darle honra. Se está esforzando, está luchando. Amén.
No lo consideró digno su hermano. Amén. Aún la congregación es una congregación mixta, como el pueblo de Israel cuando iba en su marcha hacia la tierra de promesa, que iban por el desierto, iban a pasar por Moab, y su rey Barak llamó a Balaam, un profeta asalariado, y le dijo: maldíceme a este pueblo. No puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Si lo maldices, maldito serás tú. No puedes hablar mal de lo que Dios ha hablado bien. Estás hablando mal de ti mismo. Estás trayendo juicio sobre tu casa, sobre tu familia, y no te das cuenta. Y luego empiezas a tener pruebas y a batallar allí en la familia. Y dices: ¿por qué, Señor? Y vas en oración. Y el Señor te lo dice en la predicación para que no se te escape. Para que no se te escape. Amén. Gloria al Señor. Y luego dice: bendito sea el nombre del Señor. Dice que Balaam empezó a hablar bendiciones para con el pueblo de Dios, como debe de ser. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Cuán hermosas tus moradas, oh Israel. Bendiciones, bendiciones. Y el rey Barak: bueno, yo te dije que los maldijeras. Si no vas a hablar mal, pues de perdido no los bendigas. Así le dijo Barak. Amén. Hay ese hermanito que todavía no podemos perdonar. Esa hermanita que todavía no podemos verla bien a la cara. Bueno, pues de perdido no me hables bien de ella. O sea, si no me vas a hablar mal de ella como estoy acostumbrado o quiero escuchar, de perdido no me hables bien de ella. Es un espíritu, hermano, que tiene que ser echado fuera. Eso no se cuadra con la vestidura de la novia. Hablamos de teofanías, dice el canto. Hablamos de teofanías, pero todo eso no será nada si yo no tengo un encuentro con Dios en el altar y muero a mí mismo. El precio pagaré, dice el canto. Mi vida te doy, Señor, el precio pagaré. Amén. Podemos cantar cantos, dice Esteban, que duran 17 minutos, que hablan de usted sabe, la nueva civilización de fe y de la teofanía y todo eso, y teniendo cualquier clase de vida. Yo prefiero un espíritu correcto, dijo el hermano Branham, que todo eso. Amén. Está bien que cantemos esos cantos, a mí me encantan, tengo de esos más que de otros, pero que nuestra vida cuadre con eso. Amén. Y así estaba el pueblo de Israel y Barak, siendo inteligente, con esa sabiduría del demonio, subió al monte a Balaam y le mostró nada más la parte de atrás de la marcha del pueblo de Israel. 2 millones de gente. Arriba, adelante, ¿quiénes iban? Moisés, Aarón, María, Josué, los jóvenes, los esforzados, los valientes. Y atrás, ¿quién iba? El ancianito, el chuequito, el tibio, el que a veces no viene al culto, el que está enfermo espiritualmente, el que está hablando del ministerio. Barak le enseñó lo peorcito de la congregación a Balaam. Le dijo: mira aquí desde este punto de vista, no veas para allá, porque aquel sí, mi respeto, es un general, pero mira cómo hay hermanos que faltan al culto, mira cómo hay hermanos que no cantan, mira cómo hay hermanos que no alaban, mira cómo hay hermanos que no aplauden, y mira cómo, y mira. Y Satanás sabe que siempre va a buscar y va a encontrar a creyentes así, porque es una congregación mixta. No todos estamos arriba y adelante, hay algunos que necesitan ser llevados todavía. Y cuando Balaam vio eso, dijo: bueno, así como que así los voy a poder maldecir, porque realmente tan buenos no son dignos del evangelio. Ellos no son dignos de la sangre de Jesucristo. Ellos no son dignos de que Jesús diera su vida por ellos. Ellos no son dignos. Ellos no son dignos. Ellos no son dignos. ¿Quién nos hace dignos? El Señor.
¿Quién nos dice a nosotros si somos o no somos? El Señor. Tú, Satanás, no me vengas a decir nada. No me vengas con tus cuentos. Yo soy un hijo de Dios y me estoy esforzando. A lo mejor iba al frente, ya me retrasé un poquito, pero voy a llegar allá. Aunque caí, me levantaré. Y tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque hay un Dios todopoderoso que cumplirá su propósito en mí. No siempre me verás en la parte de atrás. No siempre seré cola. Llegará el momento en el que el Señor me permitirá levantarme. Amén. Una congregación mixta es la que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tener paciencia. Y no decir, hermano, todavía se está cortando el pelo. Hermano, todavía va al cine. Hermano, todavía usa pantalón. Hermano, todavía usa short. Hermano, todavía. Debiendo ser ya maestros. Pero debemos tener paciencia para sobrellevar. A veces la espada tiene mucho filo. Y la Biblia es una espada. Y no podemos quitar eso de la Escritura. Pero tiene que cortar para moldearnos, no para sacarnos afuera, hermano. Tiene que cortar para moldearnos, hermano. Para quitar los picos, no para aventarlos allá afuera. Que se pierdan en el mundo. Que no tengan oportunidad de regresar. No, hermano. El ministerio no debe ser así. Porque Jesucristo no fue así. Y la congregación debe aprender de Jesucristo. Amén. Porque a veces como que solamente es el ministerio quien tiene que sobrellevar. Y los hermanos sí están ahí con resentimientos en las bancas. Con falta de perdón. Ya han pasado tantas cosas después y todavía se siguen acordando de aquello. Amén. Y el Señor dividió la congregación en dos. Mire, vamos a ver acá en San Juan capítulo 7. Como en las edades, le habló a uno y le habló a otro. Y dijo, aquel que tiene oído, oiga. Y él ya sabía que la iglesia de Jesucristo iba a escuchar. Y la iglesia que no es de Jesucristo iba a escuchar, pero no iba a vivir eso. San Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, de su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto le está diciendo a los escribas y a los fariseos. Y luego les dice, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Un Jesús enojado con sus hijos, no, con los incrédulos. Con los manufacturados, no con el verdadero creyente. Amén. Y esto se lo estaba dirigiendo a los escribas y fariseos, no a su pueblo amado. Y su pueblo amado, hay algunos que van en la cabeza y hay algunos que van en la cola. Hay algunos que tienen un buen testimonio y algunos que aparentemente no son dignos ni de congregarse. Pero el Señor está trabajando con ellos. Y a los que no forman parte de ese cuerpo místico de Jesucristo, a los que no forman parte de la novia, sí les dice esto. Ustedes ya se les ha aplicado la palabra y no la creen. Qué duro les habló, pues no le habló hacia la novia. Esta palabra no es para la novia. Este versículo es para aquellos que vienen a congregarse y que escuchan y que nada más nada. Y les dijo Jesús, ustedes dicen que creen en Moisés, ni lo creen, ni lo obedecen, ni hacen lo que la ley de Moisés dice, ustedes fariseos. Amén. Pero mire, un capítulo más adelante, en Lucas capítulo 5, gloria al Señor. Lucas capítulo 5, versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor?
les estoy predicando a todos, los que son mis hijos, los que son mis escogidos. Independientemente de que estén adelante o de que estén atrás, Dios tiene misericordia de nosotros. Y es el médico para aquellos que tienen necesidad de médico. Y es el perfeccionador para aquellos que van más adelante, que solamente necesitan un poco de perfección. Él es el Dios de toda la congregación, de todos sus hijos, hermano. Y para todos tiene palabra y para todos tiene consejo. El Espíritu Santo fue dado para la novia y va dirigido al corazón, no a la carne, no al espíritu, va al corazón, al alma. Gálatas 4 lo dice, que su Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Y mire, ya para un poco terminar, Mateo 7, 3 lecturas. Gloria al Señor. Mateo 7, versículo 28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasó con el ministerio de Jesús? Causó admiración. Amén. Isaías lo escribió proféticamente: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Admirable, admirable. Se admiraban de su doctrina porque hablaba no como los escribas y fariseos, sino hablaba como alguien que tiene autoridad. Él venía y dice: habéis escuchado, mas yo os digo, mas yo os digo. Él estaba hablando con autoridad. Se acercó por allí una persona que no podía caminar y le dijo: toma tu lecho. No, le dijo primero: tus muchos pecados te son perdonados. Hablando con autoridad en su ministerio. ¿Qué doctrina trae este? Solo Dios puede perdonar pecados. Dios estaba perdonando pecados. Dios hecho carne estaba allí. Jesús, la palabra hecha carne, estaba perdonando pecados. No estaba cometiendo ningún delito, pero discernió sus corazones y les dijo: eso que están pensando en sus corazones está mal. Pero les voy a decir algo: para aquellos que no tienen fe, que ocupan vista, para aquellos que no pueden creer solamente por la palabra, sino que ocupan ver algo, ¿qué es más fácil decirle a esta persona? Toma tu lecho, levántate y anda para que todos te vean y crean. O decirle simplemente: tus muchos pecados te son perdonados. Porque cuando mis hijos, en Santiago lo diré, digan: tus muchos pecados te son perdonados, toda enfermedad tendrá que irse de esa persona. Y llamarán a los ancianos de la iglesia y pondrán sus manos y ungirán con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y sus pecados le serán perdonados. Sanidad y salvación para los hijos de Dios. Y Jesús les dijo: ¿qué es más fácil decir? Decir. En él decir es hacer. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Perdonar pecados o sanar enfermos? Y le dijo: pero para que crean ustedes, a ti te digo, levántate y anda. Cuando la gente vea que tomas tu lecho, te pones de pie y caminas, sabrán que yo soy el que perdona tus pecados. Amén. Y se maravillaban de su doctrina y empezaban a conocerlo. Empezaban a conocer a Jesús. Amén. Porque para hablar con alguien y dar un testimonio o una descripción de alguien, necesitamos conocerlo. Oye, hermano Whitefield, ¿qué opinas de él? No sé, yo no vivo con él. Pero con quien yo vivo, yo conozco. Con quien yo tengo comunión, compañerismo todos los días, a ese sí, yo lo conozco. Yo no te puedo decir, hermano, hermana, cómo es el hermano Arnulfo. Te puedo decir cómo es Samaria. La conozco, vivo con ella. Amén. Y empezaron a conocerlo por sus obras, a el maestro. Él quería darse a conocer con sus hijos.
Él quería que cuando allá en la gloria dijeran, eres digno, supieran por qué están diciendo que es digno. Que no lo dijeran a la ligera, no, que lo dijeran con entendimiento. Eres digno, Señor, ¿por qué? Yo te estoy viendo cómo te desarrollas en mi vida. Cómo me hablas con autoridad, cómo sacas de mí los demonios, cómo me sanas, cómo me consuelas. ¿Quién es digno de desatar el libro, de desatar los sellos? ¿Quién es digno? Y empezaron a ver para todos lados. Bueno, pues tenemos que conocerlo a Jesús. Para poder describirlo, tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, no pudiéramos decir cómo es. Pero aquí primero, por pasitos, se empezaron a admirar de los milagros. Se empezaron a admirar de la doctrina. Porque empezó a decir, bueno, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo, Señor? Bueno, mira, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Tienes que renunciar a todo lo malo. Tienes que caminar este camino. Va a haber lucha, va a haber pruebas. No te prometo que todos tus problemas se van a ir, pero te prometo que nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te dejaré solo. Amén. San Lucas capítulo 4. Dice, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Esto fue después de la tentación. Los primeros versículos del capítulo 4 de San Lucas y de Mateo son la tentación de Jesús. Versículo 14 de Lucas 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué hicieron con el maestro? Vieron que iba en el poder del Espíritu. Lo estaban conociendo a Jesús y vieron cómo Él se desenvolvía tan fácilmente en la unción del Espíritu y hablaba la palabra con autoridad. Y luego San Lucas en el primer capítulo y versículo de Hechos dice que nos iba a explicar todas las cosas que Jesús habló e hizo, porque había congruencia entre lo que decía y lo que hacía. Él no pensaba una cosa y hacía otra cosa, como a veces nosotros fallamos. Él lo que pensaba, hablaba, y lo que hablaba, decía, y lo que decía se manifestaba. Amén. Y ese poder está en la novia. Ese poder de que lo que pensamos en nuestro corazón, lo que tú deseas, lo que tú amas, lo confiesas con tus labios, vendrá a manifestación. Ese poder está en la novia de Jesucristo. Si tú lo crees, nada es imposible. Si tú lo puedes creer, para ti todo es posible. Ese poder está en la novia. Pero aquí vieron que Jesús iba caminando en el poder del Espíritu. Qué manera de caminar de la palabra hecha carne. Así es como camina la palabra hecha carne en el 2017, hermanos. En el poder del Espíritu, hermano. No caminamos en la carne, no, caminamos en el poder del Espíritu, hermano. Amén. Cuando iba Pedro caminando, la sombra de Pedro sanaba, la sombra de Pedro, el poder del Espíritu, hermano. Había una sombra allí porque el sol estaba allá y la sombra estaba allí, pero iba caminando en el poder del Espíritu, hermano. Cuando usted entra a una casa, la bendice, hermano. Cuando usted entra a una casa con fe, la bendice, hermano. Cuando se van los hermanos, hermano, ore por mi casa. Ahora en la reunión, ore por mi casa, hermano. Bendiga a mi familia. Yo voy a estar orando por ustedes, hermano. Amén. Se difundió su fama. Empezaron a conocerlo un poquito más al Señor.
y era glorificado por todos. Le daban gloria al Señor Jesús por lo que hacía con sus hijos. Amén. En el versículo 22 dice, versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Conociendo más a Jesús y viendo que de su boca salían palabras de ¿qué, hermano? De gracia. De la boca de Jesús salían palabras de gracia. Les convenía hablar con Jesús porque lo que escuchaban los edificaba, hermano. Salían palabras de gracia, de bendición para el pueblo. Y daban buen testimonio de él. No daban mal testimonio de él. Nosotros debemos dar buen testimonio de los hermanos. Cuando tengamos algo malo, hay que callarlo y orar por ello. Amén. El Señor se encargará a través de la aplicación de su palabra. Habrá quienes tengan un ministerio de decir: el Señor me ha dicho, no porque lo hayas visto. Si tú lo viste, todos lo vimos. Y ya sabemos cómo es el hermano, cómo es la hermana. Vas y lo dices, ese es el problema más grande. Cuando el Señor nos muestra algo, tenemos que hacerlo y tenemos que decirlo. Mientras podríamos hacer tantos problemas. Pero aquí dice la palabra que daban buen testimonio de Jesús y que de su boca salían palabras de gracia. Cómo nos gusta a nosotros acercarnos frente a aquel hermanito que está hablando del Señor, que da testimonios. Amén. Pero hay aquel hermanito, aquella hermanita que, oh Señor, hay que guardar nuestra distancia, orar por él, orar por ella, porque pues ya sabemos cómo es. Pero no tenemos mucho compañerismo con esa persona porque nos lastima, nos trae cosas que a lo mejor ni son ciertas, o a lo mejor son ciertas pero no tiene razón de decirlas porque son piedra de tropiezo. Y la novia no es de esas. La novia tiene una vestidura distinta, hermano. Amén. La novia tiene un buen testimonio como Jesús, y de su boca salen palabras de gracia. Amén. Gloria al Señor. San Juan 7, ya terminando. Versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se maravillaban de Jesús. Amén. Nosotros nos maravillamos de los hermanos, de su ejemplo, de su testimonio, de su lucha. Tenemos buena percepción de las hermanas. Se llevaron una impresión tan buena de las hermanas ahora y de los hermanos. Tenemos buen testimonio, hermanos. Vale la pena hablar las cosas buenas. Si aún Peña Nieto lo dice. Dice: lo bueno cuenta y cuenta más, o cuenta mucho, algo así dice. Y tiene tantas cosas malas Peña Nieto, pero dice: lo bueno cuenta. Y aquí en la iglesia es igual. Son más las cosas buenas que tenemos, hermano. Amén. Y nos hemos dado cuenta ahora. Amén. Usted vio a lo mejor cómo para la reunión limpió su casa, lavó las colchas, limpió el abanico. Van a venir mis hermanos. Usted se preparó para recibir a unos hermanos en Cristo que son igual que usted. Por ahí me cuentan que en la casa del hermano Juan Álvarez habían una mesa larga, no de miles de millas, más cortita, un buen manjar para que los hermanos disfrutaran de esto mientras vamos al culto. Por ahí me cuentan que con la hermana Lucila hubo un platillo especial en la noche. Por ahí me cuentan, buen testimonio, hermano.
Amén, porque uno sabe que va a recibir a Dios cuando recibe a los hermanos. Y prepara su casa y limpia los rincones. Una vez vino el hermano de Saltillo, Ramón, y le dijo a Esteban: mi hermano, agarras una escobita y le haces así, mira, hay telarañitas ahí, bueno, polvito de ese, y le haces así, hermano, y le limpias. A lo mejor nuestra casa donde vivimos ahora para recibir a los hermanos estuvo más limpia que lo que habitualmente está. Y aquí está nuestra casa. Aquí está nuestra casa en nuestro corazón, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, hermanas? Agarrar la escoba y empezar a echar fuera todo el polvo. Sacude el polvo, despiértate, oh Sión. Amén. Agarrar el trapo húmedo y empezar ahí a fregar. Amén. ¿Qué estás haciendo, hermano? Me estoy preparando. ¿Por qué? Cristo viene. Cristo viene a mi vida. Cristo viene a mi corazón. Quiero yo mostrarle una habitación limpia, que se sienta bien, que no diga, ¿a qué huele? No, que esté satisfecho. La mejor cama para mi Jesucristo. La mesa más limpia para mi Jesucristo. Mis palabras con más gracia para mi Jesucristo. Mi honra, mi testimonio para Jesucristo. Amén. Y cuando estaban allá, también hubo otra escritura que dice: jamás hombre ha hablado como este. Usted sabe, enviaron a unos alguaciles a apresar a Jesús. Y cuando ellos fueron a apresarle, iban enojados ahí, quizá con algunas cadenas o algo, no sé. Y lo empezaron a escuchar. Oh Señor, qué palabras, qué sabiduría, qué sazón. Es fácil enamorarse de Jesús. Hay una alabanza que así dice: Señor, vamos a decirlo así, me equivoqué, Señor. Y es que es bien fácil jalar para el mundo. Es bien fácil tomar malas decisiones, fallarte a ti, Señor, es fácil. Pero ¿sabes qué, Señor? He reconocido que es fácil humillarme y pedirte perdón. No tengo por qué seguir igual. Es fácil humillarme y pedirte perdón sinceramente. Sí, Señor, perdóname, me equivoqué. Cuando los alguaciles lo escucharon hablar al maestro, regresaron sin su preso. Y los del templo dijeron: ¿dónde está Jesús? Y dijeron: mira, nunca había escuchado a alguien hablar como este hombre. Hay algo que él tiene, hay algo especial, hay algo distinto que el mundo no da. Amén. Y todos aquellos que lo conocimos, porque los redimidos allá estábamos en la gloria cuando sucedió esta escena. Amén. Juan, tipo de la novia, ahí estaba frente al Cordero. Y cuando vieron que él se levantó y salió del lugar de intercesión, un Cordero como inmolado, para desatar, abrir el libro, desatar sus sellos. Cuando lo vieron, nadie tuvo una tachita para con el Cordero. Los ángeles lo conocen a él desde que fueron creados y siempre han dicho: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Nunca ha cometido ningún error, nunca ha dicho ni una sola palabra, nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado solos. Amén. Nosotros que conocemos al Cordero podemos dar testimonio en ese momento cuando Él se levantó para tomar el libro y desatar sus sellos. Pudimos decir con todo nuestro corazón: digno eres, Señor, digno eres de abrir el libro y desatar su sello, porque estábamos perdidos y con tu sangre nos has redimido, porque nos has sobrellevado nuestra debilidad, nos has sanado nuestra enfermedad, nos has consolado cuando hemos necesitado consuelo. No hay nadie más digno que ti, Maestro. No hay nadie más hermoso que ti, Señor Jesús. Digno eres, Señor.
faltaban palabras y vino un cántico nuevo de alabanza para nuestro Dios. Póngase de pie, mi hermano. Aquellos que le conocen, aquellos que le conocemos, podemos decirlo así, de esa manera: Señor, tú eres digno, porque te conozco. No hay ninguna tacha en ti, Maestro. Eres perfecto, eres santo, eres digno de recibir la honra y la gloria. Te he conocido de esa manera. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, precioso Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, le damos muchas gracias, Padre, porque usted nos permite conocerle y dar testimonio, Padre, de que usted es santo, de que usted es digno, Señor, de que usted vive y reina, Padre. Bendito Señor Jesucristo, permítanos adorarle con nuestras vidas, Señor. Permítanos recibir su vida en nuestros corazones, Padre. Permítanos dar testimonio de que usted vive ahora. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque está viviendo en mí, me está guiando, me dice qué pensar, me dice qué decir. Obra a través de mí. Padre Celestial, bendito Señor Jesucristo, reciba la honra y la gloria, porque usted es digno de recibirla, Padre. Después de esta reunión, Padre, usted es digno de toda honra y toda gloria, Padre. Después de este culto de domingo, usted es digno de toda honra y de toda gloria, Señor. En las luchas, en las pruebas, en la victoria, en la dificultad, no importa, no hay circunstancia. Usted es digno, usted es poderoso, usted es hermoso, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Reciba la honra y la gloria, Señor. Amén. Eres digno de abrir los velos, Señor. Eres digno, Señor. Eres digno de abrir
Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su palabra. Que Dios bendiga a cada uno, hermanos. Y que el Señor sea en su corazón a través de su palabra. Vamos a despedirnos, hermanos. Tenemos el culto de la ceremonia más al rato, a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a dar tiempo que van a arreglar aquí algo de las flores o algo de eso. Y a las 5 estaremos aquí de vuelta. Yo dije en la mañana, hay que aclarar las cosas, hermano, como son. Yo dije en la mañana, aquí en la iglesia están invitados todos. Ya a la ceremonia, ya están las invitaciones, digo, para que no se confunda, porque a veces se hace de otra forma. Pensamos que todos vamos y ahora, si tiene invitación, prepárese para que pase para allá. Y si no, porque las invitaciones fueron dadas así señaladas. Entonces, no se sienta, por alguna cosa se hace, hermano. Muchas veces por el cupo del lugar, por alguna cosa, hermano. Entonces, aquí se son invitados todos. Ya la recepción, ya ahí, si usted es invitado, bien, y si no, pero aquí sí se es invitado. A las 5 de la tarde comienza el culto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta tarde. Bendice, Señor Santo, a tus hijos, a tus hijas. Ve con ellos, cúbrelos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar un canto, hermano, y quedamos despedidos. En las olas inmensas del bravecido mar, gloria al Señor. En las olas inmensas del bravecido mar.